A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de Lake House Fever, el capítulo más hermoso para todos los Stardom Shippers de Star vs. Las Fuerzas del Mal. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Preli! El título de este capítulo, Lake House Fever, puede hacer referencia al término Cabin Fever, el cual se utiliza para describir la reacción claustrofóbica que una persona o un grupo de personas sufren cuando se ven en una situación en la que están atrapados en alguna habitación por un tiempo prolongado, o no necesariamente claustrofobia, sino también aburrimiento, muy similar a cómo sucede en este capítulo que todos se ven obligados a meterse a la casa debido a la tormenta. También puede hacer referencia a la película del 2002 Cabin Fever, la cual protagonizó Ryder Strong, quien le da la voz a Tom en inglés. Los Lucitor tienen una casa en la playa, pero lo más seguro es que esta solo lo visiten durante las vacaciones, y la casa en donde viven sea la que vimos en el episodio Conquer. Además, Tom parece ser muy bueno surfeando, así que seguramente van a ir de vacaciones frecuentemente. Podemos ver que al lado de la casa hay una torre con un ojo rojo en la parte de arriba. Este puede ser una referencia al ojo de Sauron del Señor de los Anillos. A un lado vemos un carro azul. Debido a que es imposible que la madre de Tom, Brad Miller, entre ahí, lo más seguro es que sea de su tía. Conocemos un poco más de la familia de Tom. Su tía, Exasperella, es la hermana mayor de Brad Miller, y el monstruo que está al lado de ella es su novio, Gloominus. Además, más adelante conocemos al bisabuelo de Tom, Relicor, quien seguramente es abuelo de Brad Miller, aunque no se parecen mucho. Nos parece raro que Brad Miller sea la única que no habla inglés, mientras que Star sea la única que no entiende lo que dice, por lo que nosotros especulamos que Tom, su padre Dave, Exasperella y Gloominus son bilingües y hablan tanto inglés como el idioma de los demonios. Por otro lado, parece que a pesar de no hablarlo, Brad Miller sí entiende el inglés, ya que así es como todos se dirigen a ella. Parece que esto mismo sucede con Relicor, que solo habla gritando, pero Tom le habla a él en inglés. Vemos que Tom tiene un pequeño tatuaje de un tridente en su hombro derecho. Esto ya lo habíamos visto en un póster promocional de la cuarta temporada, y de hecho también se ve en el episodio Lava Lake Beach, solamente que no nos habíamos dado cuenta. Star menciona que tiene que ir a ayudar a Marco a preparar la cena para su familia. Esto nos dice que, a pesar de vivir en Muni, Marco sigue yendo a visitar a sus padres en la Tierra. Esto seguramente porque las cosas con Moon y Eclipse se han calmado un poco, por lo que tienen tiempo para divertirse. El juego que los Lucitors están jugando es Drabble, una clara referencia al Scrabble, un juego de mesa en donde tienes que formar palabras con fichas de letras. Probablemente la D de Drabble hace referencia a la palabra demonio. Las marcas que Relicor puso en el cuadro son 76 en total. Seguramente este es el tiempo que lleva encerrado ahí, lo cual podrían ser días, semanas, meses, pero a juzgar por su apariencia no nos sorprendería que fueran años. Según Star, la fruta que está cortando Brad Miller se llama Demon Fruit, que sería fruta demonio en inglés. Por su apariencia parece estar inspirada en la Dragon Fruit, también conocida como fruta del dragón o pitahaya. En su plática en la cocina con Brad Miller, cuando Star menciona a Marco, ella saca humo por su nariz. Seguramente estaba molesta debido a que ya sabía que Star lo había besado. Parece que a pesar de que recientemente Tom ha estado controlando mucho mejor su ira, todavía hay ciertas cosas que lo pueden llevar al límite, como su juego contra Relicor que lo llevó a incendiar la sala, aunque también puede ser que haya sido Relicor quien la haya incendiado, pues todavía no sabemos si tiene poderes de fuego como Tom. En las fotos de su infancia, vemos que cuando Tom era un hermoso bebé, tuvo una mascota llamada Little Lord Fauntleroy. Su nombre puede ser una referencia a la novela Little Lord Fauntleroy. Las fotos en donde salen Tom y Star juntos también salen en el libro de hechizos. La primera es en el Silver Bell Ball, donde Tom y Star se conocieron. La siguiente es en su segunda cita, y por el fondo parece que estaban en esa misma playa. Y la tercera durante la despedida de Star antes de irse a la Tierra. Algo curioso es que Star menciona que no recuerda haber visto a Tom en esa fiesta. En el libro de los hechizos se revela que, debido a una pelea que tiene con Tom, Star termina quemando un pueblo accidentalmente, lo que hace que la manden a la Tierra. Por lo tanto, en esa fiesta Tom y Star estaban peleados, por lo que es seguro que Star no lo haya invitado y Tom se metió de colado, razón por la cual Star no recuerda haberlo visto. Además, descubrimos que Tom construyó él mismo la carroza con la que fue a recoger a Star para llevarla al baile de la luna roja, y eso era lo único que necesitábamos saber para enamorarnos aún más del Star Tom. En el libro de los hechizos hay un foreshadow al hecho de que Tom le dijera a Brad Miller sobre el beso y que ella se enojara con Star por ello. En el capítulo de Star hay un folleto que le dio Ponyhead cuando Star comenzó a salir con Tom.
Este da algunos consejos para salir con demonios, y uno de ellos dice que se debe respetar a su madre, pues los demonios le dicen todo a su mamá y ellas son muy protectoras con sus hijos. Y por fin, vemos a Star y Tom hablando sobre el beso con Marco, aunque en realidad no lo discutieron mucho, pues al enterarse de que Tom sabía eso, Star decidió marcharse, seguramente porque se sentía avergonzada o tal vez abrumada por ello. Por otro lado, Tom tuvo una reacción muy madura y no hizo toda una escena, de lo cual estamos muy orgullosos. Y aunque al final del capítulo la discusión fue interrumpida por una ola gigante, lo más seguro es que vayan a volver a hablar sobre ello, sobre todo porque en capítulos futuros tocarán el tema de la relación de Star y Marco y la maldición de la luna roja que los mantiene unidos. El número de la casa de Tom termina con 67. Lo más seguro es que sea 667, que es la manera en la que Star vs las fuerzas del mal censura el número 666, el cual la gente suele relacionarlo con el diablo. Descubrimos que Brad Miller puede influir el clima con sus cambios de humor, pero parece que no puede controlarlo a voluntad, ya que de ser así, habría terminado con la tormenta para poder rescatar a Tom. Además, eso explica por qué la tormenta comenzó de repente cuando Star decía que tenía que irse y Tom le insistía en que se quedara, pues ahora sabemos que a Brad Miller no le gusta que Star haga sentir mal a Tom. ¿Y cómo culparla? ¿A qué madre le gustaría que hicieran sentir mal a su hijo? Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Lake House Fever. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Los queremos mucho. ¡Adiós! Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes. ¡Muchas gracias, Frelis!